Hola, hola, ¿cómo andan? Buenas tardes a todas. Bueno, la semana pasada hablamos de un tema que es bastante controvertido, vamos a decir de alguna manera, que tenía que ver con la gordofobia. Hoy vamos a hablar de homofobia. Básicamente yo les había comentado que la psicología se encarga de estudiar la conducta de las personas. La homofobia, las consecuencias de la misma, también son parte de la psicología porque también son las conductas de las personas. Vamos a hacer un poquito de historia y vamos a hablar más que nada de eso, desde dónde viene este recorrido. A lo largo del tiempo voy a seguir tocando estos temas y otros temas más que los llamamos controvertidos porque incomodan, no porque en realidad sea controvertido pensar en la igualdad de las personas o en la libertad de las personas. Pero me parece que hace falta tocar estos temas, además de hablar de las cosas típicas que hablamos cuando hablamos de salud mental, que me parece súper importante, y ya trabajaré un poco más lo que tiene que ver con prevención primaria, en ansiedad, en estrés y en otras temáticas. Pero me parece que esto no se puede dejar de lado, básicamente porque influye en nuestra vida en todas nuestras áreas. Ahí tienen la famosa bandera del orgullo. Esta bandera tiene algunos años ya, 42 años, y representa al colectivo LGBT, y hoy él es LGBT+. Acá en la próxima pantalla les puse todas las simbologías y banderas que hay dentro del colectivo LGBT. La que como ven es la misma que tengo tatuada acá. Y la del orgullo bisexual, que es esta que en vez de bandera me la tacté con el símbolo femenino. ¿Qué es la homofobia? La homofobia, más allá que en lo personal, así como hablamos de gordofobia y hablamos de homofobia, no me gusta llamar a las cosas desde este lugar porque la fobia es un miedo, tiene que ver con un miedo que puede ser desde cosas como los lugares cerrados, como miedo a las arañas, a los payasos y a otro montón de cosas más. Pero me parece que en realidad la homofobia, que la vamos a seguir llamando así porque la tenemos categorizada socialmente desde este lugar, no es un miedo, es una decisión voluntaria de dañar a un tercero. Pero bueno, la vamos a llamar desde este lugar, que es el rechazo y la discriminación hacia las personas del colectivo LGBT+. Vamos a hacer un poquito de historia, que es lo que más me interesa hacer hoy, que tiene que ver con de dónde surge un poco este proceso de lo que tiene que ver con la homofobia. La aparición de la homofobia surge con un discurso en la Europa cristiana medieval, donde se rechazaban todas las prácticas fuera del matrimonio que no tuvieran como un fin reproductivo. Piensen que dentro de estas prácticas no solo se incluye las conductas del colectivo LGBT, sino cualquier otra práctica que no sea con un fin reproductivo. El libro que les puse ahí recomendado, que se llama Dios no es bueno, no habla en realidad de la creencia o el concepto de Dios, sino que tiene que ver, este autor hace todo un recorrido muy, pero absolutamente muy interesante sobre todas las instituciones religiosas. Institución, creencia en Dios, ¿sí? Por separado. Mostrando cómo todas las estructuras religiosas y todas las instituciones religiosas son LGTB-fóbicas y misóginas. Me parece que es un recorrido muy interesante porque es a través de una creencia y a través de las instituciones donde aparece todo este proceso. Si remitimos un poco más a la historia previo a todo lo que tiene que ver con el cristianismo medieval, el concepto de homofobia no existía de la misma manera. Luego, primero tenemos a la religión y después tenemos a la medicina, que también hizo lo suyo para colaborar con la homofobia, considerando contra natura a todas las prácticas no convencionales, porque supuestamente estaban opuestas a la biología. Obviamente sabemos que esto no es así y que inclusive otras especies, muchísimas especies animales no humanas, también practican la homosexualidad. Así se pasa entonces del pecado a la enfermedad. Todo seguía siendo malo negativo. Y todo en algún punto funcionaba como base para justificar el daño a otras personas. Pero después tenemos por fin algo nuevo, que es cuando surge la sexología. Ya hablaremos de esto también, temática que también parece ser controvertida, pero muy interesante. Y gracias a que aparece la sexología, se empieza a existir todo lo que tiene que ver con la revolución sexual.
Estamos hablando de la década del 70, ¿sí? Del siglo pasado. Piensen todas las cosas que pasaron en el medio y todo el sufrimiento, el daño provocado por creencias preexistentes. Les dejo acá para que vean. Una es una película, que es la de Kinsey, asociadas a la sexología, y una que se hizo muy conocida, excelente, por lo menos a mí me gustó un montón, que es Master of Sex, que tiene que ver específicamente con esto. Bien, vamos ahora un poquito más a hablar de los movimientos por los derechos del colectivo LGBT+. Se comienza entonces a cuestionar, a partir del surgimiento de estos colectivos, si la única orientación sexual válida era la heterosexual. El colectivo comienza alrededor del siglo XIX, pero se consolida, si quieren que leen un poquito más, hay videos e información, con los disturbios de Stonewall en 1969. Obviamente, el objetivo del colectivo LGBT y del movimiento por los derechos del mismo tiene que ver con abolir la legislación que penaliza la homosexualidad. Hay países, no voy a meterme en eso, desde nombrarlos, pero que, por ejemplo, recién abolieron la pena de la homosexualidad hace 2 años. Hay países que todavía la expresión de la conducta homosexual o del colectivo LGBT en general es penada. Países que hoy, extrañamente, no se los considera, no sé, totalitarios, o que muchas veces se los confunde y se cree que son democráticos. A mí me llama un poco la atención considerar políticas democráticas cuando alguien es juzgado y hasta puede ser penado legalmente o puede sufrir la muerte desde la política por la persona a la que ama. Pero bueno, quizás sean opiniones personales y yo esté muy confundida. Y obviamente también, además de lo que tiene que ver con eliminar la penalización a la homosexualidad, eliminar las actitudes negativas hacia el colectivo, como la es la homofobia. Hay 2 hitos bastante nuevos, como ven. Fíjense que estamos hablando desde hace no mucho tiempo, que tiene que ver con en 1973 que se retira la homosexualidad del DSM. El DSM es el manual de psiquiatría donde se habla de padecimientos psiquiátricos de distintas clases. Y recién, en 1990, hace muy poco, la Organización Mundial de la Salud elimina la homosexualidad como enfermedad. Vamos a hablar un poquito de lo que es la homofobia hoy, ya que venimos haciendo este recorrido. Básicamente la homofobia sigue estando presente en el mundo desde conductas mínimas, el chiste, hasta la muerte, pasando por la ilegalidad. Como comenté recién, que ocurre en distintos países. Las pueden buscar, muchas son repúblicas de las consideradas emergentes. Emergen parece que económicamente, pero no a nivel de respeto por las otras personas. Algunas formas de ver la homofobia hoy. Discriminación, prejuicio. Hace no mucho tiempo en la Argentina salió una nota de un varón donde se le preguntó cuando fue a donar sangre, año 2020, si era homosexual, y como era homosexual, se le prohibió en esta institución, que era pública además, donar sangre. Bien, continuemos. Contactos con personas del colectivo, gente que prefiere tener lejos a personas del colectivo LGBT. Asociar ser del colectivo al HIV. Sí, en el 2021 seguimos teniendo y escuchando estas cosas. Más allá de que sabemos que no es así, no hace falta que las cosas sean reales para que la gente piense de determinada manera. El sexismo y buscar los orígenes de la homosexualidad. Como profesional de la salud mental, siempre he considerado, lo he visto en la universidad, he tenido el desagrado de tener colegas docentes, no hace tampoco 30 años que me recibí, absolutamente homofóbicos, donde nos explicaban por qué la gente se hacía gay. Bien. Cuando nosotros hablamos desde una perspectiva de género, la terapia afirmativa del colectivo LGBT, que tiene que ver con un acompañamiento, por ejemplo, lo que es salir del armario, nunca, desde mi opinión personal, se trabaja con una idea de el por qué o hacer estudios. Básicamente creo que esto es única y exclusivamente discriminación.
Si nadie busca el origen de la heterosexualidad, ¿por qué buscar el origen de la homosexualidad? Y por último, les dejo acá mi película preferida, así la película que amo absolutamente, que es Filadelfia. Esta película es del año 93, habla, supongo que la habrán visto, y si no, véanla, no se la pueden perder, es como una maravilla de película. Tom Hanks es un abogado, es la primera película con la que él gana el Oscar, es un abogado que es echado de una firma muy importante de abogados y se considera que fue echado básicamente porque era portador del HIV y donde se deduce también en base a esto que obviamente era homosexual, como si la gente de Taiwán no tuviera HIV. Así que me pareció, cuando la vi la primera vez, la vi 2 veces en el cine, en el año 93, cuando tenía 13 años, me pareció fascinante. Además de que tiene unas actuaciones maravillosas, tanto la de él como la de Denzel Washington. Creo que fue una de las primeras formas más maravillosas y artísticas de poder llevar al cine la homofobia. Espero que les haya gustado el video de hoy. Nos vamos a ver la semana que viene, obviamente con otro tópico de este estilo. Si quieren sugerir temas, hacer comentarios, los pueden hacer debajo. Muchas gracias. Nos vemos prontito. Vean la película. No la dejen de ver, por favor, que es muy buena. Chao, chao.